Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Tenéis que escoger, chicos. ¿Qué vais a ser? ¿Hombres o niños? 4 ases, chaval. ¡No te lo mereces, Jer! ¡Venga! Me parece que hoy te quedas en casita. Diga. El FBI llegará a su apartamento en 30 segundos. Debe huir del edificio. ¿Quién es usted? ¡No, nada de esto es mío! ¡FBI! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Un momento! ¡Esto no es mío! Sabe que se equivocan de hombre, ¿no? Por supuesto. Alguien me la quiere jugar. Le diré una cosa, Jerry. Está usted metido en un buen lío. Rachel Holloman, mire por la ventana. ¿Arriesgaría su vida por su hijo? ¿Quién es usted? Hay un coche aparcado en la esquina de esta manzana. Las llaves están puestas. Empiece a andar. Dios mío. Ya puedes hacer tu llamada. Le dijimos que huyera. ¿Cómo ha conseguido este teléfono? ¿Quién es usted? Tiene 10 segundos. ¿De qué diablos está hablando? Agáchese ya. Váyase, Jerry. No. Salte ya. Es imposible que lo haya hecho solo. Alguien le está manipulando. ¿Es usted la que me ha llamado? Te ha llamado a ti también. Arranca. Sigan mis instrucciones y saldrán vivos. ¿Cómo puede vernos ahora mismo? Si desobedecen, ¿Qué ha dicho? morirán. ¿Alguien está saboteando la red eléctrica? Las cámaras de tráfico. Los semáforos están en verde. ¿Alguna teoría? Quiere que vayamos a ese furgón blindado. El maletín. ¿Qué lleva dentro? No tiene sentido. Esto es una ¿Quiere locura. que lo No pienso robemos? hacerlo. Háganlo ahora. ¡Corre, corre, corre! ¿Y si es una trampa para distraernos de algo 50 veces más gordo? Averigua qué está pasando. Estamos en todas partes. El diablo está entre nosotros. Ese es el título del último libro de Lorenzo Ramírez. En un mundo que se encuentra en un momento histórico en el que se está poniendo en tela de juicio el statu quo vigente desde la Segunda Guerra Mundial, tras la crisis sistemática que se camuflan entidades supranacionales cuyos intereses trascienden el de Estados y de los ciudadanos, pues surgen libros como este, libros en los que se nos viene a informar de todo ello y que también son esos agentes del caos los que manipulan procesos económicos y geopolíticos, lo estamos viendo a diario, desde los órganos de toma de poder para configurar un relato falaz, maniqueo, basado en una supuesta lucha de las sociedades libres contra los países totalitarios. En realidad, las fronteras ideológicas se borran cuando estudiamos a fondo las estructuras del sistema, que están más cerca de configurarse en torno a una plutocracia extractora de rentas que de un modelo que proteja los derechos y libertades ciudadanas. Y ahí es donde surge este libro, El diablo está entre nosotros, de Lorenzo Ramírez, periodista de investigación, autor de otros libros que fueron y tuvieron una gran aceptación y ventas, como Las claves ocultas del 11M, y que realiza un análisis bastante riguroso del papel de estos agentes del caos que vienen a salvaguardar el viejo orden, acabando con la libertad de acción y de pensamiento. Pues de todo eso y de mucho más hablamos con nuestro invitado de esta noche,
con Lorenzo Ramírez, que en este ensayo, un ensayo de investigación periodística y de denuncia ideológica, nos ofrece esa interpretación de estos grandes acontecimientos contemporáneos. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La verdad es que encantado de estar aquí con la presentación que acabas de hacer. La verdad es que estaba casi yo tomando notas, porque lo ha resumido muy bien el enfoque del libro y un poco los temas fundamentales que intenta abordar con un análisis sociológico, histórico, pero fundamentalmente periodístico, ¿no? Porque yo al final soy periodista. Ya sabes que los periodistas tendemos a cometer el pecado de intentar ser demasiado todólogos, pero bueno, pues en el libro lo que hago es respaldar sobre todo con muchas citas concretas, a pie de página, con muchas notas, con mucha bibliografía, con mucha documentación, algo que bueno, pues está muy cerca de ser lo que tradicionalmente se llama una gran conspiración y que de teoría pues no tiene absolutamente nada, ¿no? Es todo práctica y además, como bien estabas explicando, ha sido así desde el principio de los tiempos, ¿no? Y de hecho afirmas que vivimos en más que un nuevo orden global, un nuevo desorden global, que yo estoy además muy de acuerdo con todo eso. ¿En qué momento histórico concreto crees que ese orden anterior se rompe de una forma ya irreversible, Lorenzo? Hay diferentes periodos, para no irnos muy lejos de la historia, uno de los momentos fundamentales de la fundación de lo que ahora ya pues se conoce un poco como el viejo orden, ese viejo orden que pues por el auge de China y el enfoque sobre todo plurilateral multilateral que tiene, bueno, pues esa alternativa a lo que sería el modelo occidental. Se habla mucho de la destrucción del viejo orden. Ese viejo orden nace prácticamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido le pasa el testigo a Estados Unidos. La libra pues deja también su paso al dólar. Y a partir de ese momento, bueno, pues Estados Unidos inicia un proceso imperialista de corte mesiánico. La fundación de Estados Unidos siempre ha tenido ese componente mesiánico de intentar llevar la democracia a los pueblos, o con la excusa de llevar la democracia, intervenir en los diferentes pueblos. Y ese modelo, a partir de los años 60 y 70, empieza a resquebrajarse. Fin del patrón oro, crisis del petróleo, en un momento en el que Estados Unidos tiene que tejer una serie de relaciones con países de Oriente Medio, fundamentalmente Arabia Saudí. Después de la guerra de los 6 días, en el año 67, también se produce, ¿no?, esa fusión del lobby sionista con los intereses financieros norteamericanos. Y a partir de ese momento, pues se empieza a crear un nuevo orden a partir de ese viejo, que es el que, bueno, pues algunos pensaban que tocaba su fin después de la caída de la Unión Soviética. Estados Unidos hizo su razón de ser fundamentalmente en la oposición a la Unión Soviética, y cuando Fukuyama nos hablaba de que se había producido ya el fin de la historia, no se pudo estar más equivocado tras esa caída de la Unión Soviética. Y a partir de ese momento, bueno, pues se produce un contexto en el cual pues China entra a la Organización Mundial del Comercio, empieza a crecer, empieza a exportar, empieza a convertirse en una amenaza para la hegemonía de Estados Unidos. Y yo creo que ese es el momento un poco en el que empieza a ponerse fin a ese orden mundial unipolar, con una Europa que queda fuera de juego, sobre todo por las diferentes revoluciones de colores y esa expansión de la OTAN hacia el este, de tal forma que queda subyugada un poco por el ambiente occidental, anglo-sionista norteamericano, y luego pues por otra parte con una China que empieza a presentar ya no solo sus credenciales como el gran fabricante del mundo, sino como innovador y como una alternativa a la hegemonía de Estados Unidos. Entonces eso es lo que da lugar a esa idea del desorden global. También hay otro concepto muy ligado a él, que es el de policrisis, que lo utilizaba George Soros en algún artículo precisamente hablando de todas estas cuestiones. Yo la idea del desorden global la saqué de algunos informes financieros. Yo he trabajado siempre en periodismo financiero y conozco bastante bien el sector, y me pareció una idea que resumía muy bien lo que está ocurriendo, que es un desorden en realidad no provocado en sí, sino impulsado, alimentado, lubricado, para luego poder justificar determinadas políticas de orden, el caos para generar orden, que es lo que ha definido la actividad del poder humano prácticamente desde que salimos de las cavernas. Pero desde luego no es poco, y tampoco es que no llevemos experiencia acumulada. El libro también habla de agentes del caos. ¿Cómo puede un ciudadano de este mundo nuestro distinguir entre una crisis real y una crisis diseñada o amplificada con unos fines de control? Porque claro,
estamos mucho a merced de redes sociales. Últimamente nos creemos más lo que dicen las redes sociales que lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? Y lo cual también es un riesgo evidente, ¿no? Claro, eso es así, ¿no? Sí, a ver, todas las crisis son aprovechadas para hacer ingeniería social, es decir, sean reales o imaginarias. Es decir, todas las crisis, bien sean reales, completamente reales, alimentadas, exageradas, bien sean absolutamente inventadas, para generar un determinado relato, eso que se denomina la gran narrativa, la fabricación del consenso, que esto lo estudió mucho Chomsky y Lippmann ya hace muchísimos años, crear una idea que poco a poco vaya calando en la sociedad para luego ir justificando determinadas políticas, determinadas acciones, ir moviendo la ventana de Overton, esa que nos dice que lo que ayer pues, era absolutamente aborrecible hoy nos puede parecer normal y viceversa. Esto es ingeniería social que se aplica pues desde que el mundo es mundo, pero sobre todo en los últimos tiempos con el desarrollo tecnológico, pues esa ingeniería social es más profunda. También, paradójicamente, hay más formas de salirse de ese gran relato, pero corres el riesgo de caer en desinformaciones evidentes y acabas, bueno, pues en ese cajón desastre del negacionismo a todo, de no confían absolutamente en nada, que también pues es una situación en la que el ciudadano está absolutamente desamparado, ¿no? ¿Cómo distinguir una crisis real de una imaginaria? Bueno, pues informándose. O sea, aquí la clave está en informarse. Es muy fácil, y esta es la gran noticia, es muy fácil hoy en día darse cuenta de qué crisis son reales y el grado de realidad que pueden tener, el grado de importancia y las que son absolutamente imaginarias, porque cada vez es más burdo el engaño. Y cada vez hay una sensación de impunidad por parte de las élites del mundo y cada día, bueno, pues toman sus decisiones y crean sus relatos más alejados de la verdad. El caso de Ucrania yo creo que es un caso muy evidente. De hecho, este libro, cuando nace porque la editorial, que es la Esfera de los Libros, que es una editorial importante en España y que publica pues, obras muy serias y lo ha hecho a lo largo de la vida, se pone en contacto conmigo porque ellos habían notado una sensación dentro de la sociedad de que cada vez había más descrédito de lo que les estaban contando la guerra de Ucrania y lo que realmente era la guerra de Ucrania, no por la guerra en sí o el enfrentamiento en sí, o por entrar en si se invade o no se invade, o si se trata de una guerra civil, no ya eso, sino un componente histórico importante, porque Ucrania es importante, porque es relevante en este proceso de lucha hegemónica entre Estados Unidos y China. Y entonces a partir de ahí pues empiezo a configurar el libro y empiezo a elaborarlo, y hablo también de esas crisis reales, de esas crisis imaginarias y de esas crisis exageradas, ¿no? Con 3 puntos principales, ¿no? Que estaríamos hablando un poco de la guerra de Ucrania y todo lo que conlleva con esa reconfiguración del orden. También podríamos entrar en los conflictos de Oriente Medio, todo lo que ha sucedido en Gaza, el caso de Siria, esa reconfiguración un poco del mundo. Luego, que podríamos incluirla en un aspecto bélico. Luego la pandemia fue determinante, no ya sin entrar en el origen y en la investigación que se pueda haber llevado a cabo en el Congreso de Estados Unidos. Eso es algo que se sigue considerando como conspiranoico, a pesar de que, insisto, lo ha investigado ya el Congreso de Estados Unidos, pero sin entrar en el origen, yendo a cómo se ha actuado y cómo se ha conformado una sociedad. Posteriormente, la pandemia fue un gran ensayo de ingeniería social. Algunas cosas salieron bien para las élites y otras salieron bastante mal. Y ahora mismo pues estamos un poco reconfigurándonos y recuperándonos, sobre todo mentalmente, de aquello. Y luego esa pugna entre Estados Unidos y China, que es una pugna que en realidad también, y en el principio del libro lo cuento, es una pugna un poco artificial, porque China y Estados Unidos se necesitan. Es decir, Estados Unidos y China podríamos discutir quién necesita más al otro, pero uno es el vendedor, el otro es el comprador. Uno tiene tierras raras, el otro necesita tierras raras para su industria militar. China también es un gran comprador de soja a los agricultores norteamericanos y bueno, pues es imprescindible que haya acuerdos, por mucho que nos vendan enfrentamientos absolutamente, bueno, pues casi sistémicos o definitivos, que hacen que estemos continuamente en estado de terror, en estado de tensión, en estado de peligro, y eso pues facilita en buena medida que este gran relato o estas narrativas de las que hablábamos antes se implanten con mayor facilidad, ¿no? Porque el ciudadano, cuando tiene miedo, cuando tiene terror, se siente desprotegido y entonces lo que hace es mirar para arriba, y entonces cuando desaparecen los mismos que han provocado los problemas por una serie de soluciones mágicas, de fórmulas mágicas, que las fórmulas mágicas no existen. Entonces cuando te ofrezcan y te planteen una solución muy fácil a un problema muy difícil, pues sospecha, y con eso un poco contesto a tu pregunta, ¿no? Esa es la manera de detectar una crisis real o imaginaria. Las crisis imaginarias normalmente, bueno, pues lo que nos ponen delante de la cara son soluciones mágicas que en buena medida van en detrimento de los propios ciudadanos, ¿no? Y toda la política de sanciones, por ejemplo, que hemos visto económicas, sanciones boomerang, como le llamo yo, van en ese sentido. La agenda climática también ha ido muy en ese sentido. El control financiero y digital también va un poco en
se sabía, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las crisis tienen su punto de realidad, porque al ser llevadas al primer plano y crear narrativas en virtud de ellas, pues se generan crisis que a lo mejor no eran las primeras, pero que sí son crisis sobrevenidas. Se trata de estar de crisis en crisis. Esto lo definía muy bien la Organización Mundial de la Salud en el Tratado de Pandemias, y también Bill Gates, que estaba un poco en esta línea argumental, de decir que los momentos en los que no está pasando nada son momentos internos entre una crisis y otra, ¿no? Entonces vamos de una crisis a otra y nos llevan un poco de la mano. Que desde luego, cuando hablamos de la visión que hay actualmente del mundo, creo que había 60 guerras abiertas. Puedo equivocarme, evidentemente, porque aquí se abre y se cierran que uno ya no sabe ni dónde estamos, pero en la visión también que tienes de la Unión Europea, en el libro se cuestiona lo que es el relato, ¿no? Lo que es el relato oficial. ¿Crees que hoy existe margen real para una soberanía europea independiente? Bueno, ahora mismo Europa está en un proceso, primero, un proceso de suicidio asistido o de destrucción, o básicamente ha ido perdiendo peso, ¿no?, en la toma de decisiones internacionales, y ahora estamos en un momento que todavía yo creo que hay muchos analistas que no están considerando, que no están atendiendo, sobre todo después de la última visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la Unión Europea, porque lo que ha hecho Marco Rubio básicamente es tender el puente a Eslovaquia y a Hungría. También lo van a hacer con Austria y a Italia, para generar una fractura dentro de la propia Unión Europea, dado que la Comisión pues va a perder el control de una serie de países que antaño pues eran criticados sobre todo por respaldar a Rusia, por tener lazos económicos y políticos también, ¿no?, ideológicos con Rusia, y que ahora van a estar bajo la tutela de Estados Unidos. Esto se refleja en el documento de seguridad nacional que publicó la Casa Blanca el pasado 4 de diciembre, que recomiendo a todo el mundo que lo lea, aunque está en inglés. Hoy en día hay herramientas para poder traducirlos, porque es un documento muy claro y donde explica cómo se quiere alimentar esa fractura dentro de la propia Unión Europea. Aquí el problema es que Estados Unidos lo que viene es a seguir manipulando algo que en realidad creó Estados Unidos. Es decir, la Unión Europea no es un proyecto de paz surgido de la voluntad de los pueblos europeos para evitar que hubiera más guerras. Esto es un cuento que nos han contado, que es muy bonito. Uno va a Bruselas, uno va al Parlamento Europeo, uno va a Estrasburgo, y allí pues hay una serie de imágenes y una serie de citas en las paredes que es básicamente propaganda. Y de esto, la construcción europea estuvo diseñada y financiada por Estados Unidos a través de la CIA y de fundaciones pantalla como la Fundación Ford, que utilizaron a esos padres de la Unión Europea, a esos supuestos padres, a Jean Monnet y a Robert Schuman, como agentes de influencia para subordinar la soberanía europea a los intereses atlantistas, con la excusa además de desmilitarizar Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania pasa a estar controlada por el Estado profundo, además norteamericano, con un señor que se llama John McCloy, y bueno, pues lo que hacen básicamente es convencer a la Casa Blanca, convencer ese Estado profundo de la Casa Blanca de que tenían que conseguir una Unión Europea para controlarla, para poder controlarla, que tuviera una barrera de cara a todo el exterior, pero con un agujero, con una gran puerta, al cual tuvieran las propias llaves los norteamericanos, ¿no? Yo a esto le llamo el pecado original, porque sin entender esta verdad sobre la construcción de la Unión Europea, no entendemos otros procesos que se fueron produciendo. Por ejemplo, en los años 80, ya con Reagan, vimos muchos movimientos en Europa con la cual se favorecieron las creaciones de partidos de carácter socialdemócrata que prácticamente no existían, para evitar que partidos comunistas pudieran recoger el testigo, sobre todo en países que venían de dictadura. Esto, en el caso de España, es evidente, también lo menciono en el libro, y también en mi libro del 11M, cuando hago un repaso histórico, comento todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, el origen de la Comunidad Económica Europea y posteriormente la Unión Europea, con sus diferentes organismos, con sus instituciones, no está aquí, no está dentro del territorio europeo. Si hubiera estado dentro del territorio europeo, si hubiera partido realmente del pueblo alemán y del pueblo francés, que en teoría pues son los primeros, ¿no?, o los dos grandes fundadores, lo normal es que hubiéramos ido a una Europa unida, más integral, pero de carácter federal. El que no se hubiera perdido la soberanía de las naciones, el que el Estado-Nación no se hubiera diluido como un azucarillo en virtud de una burocracia a la que nadie elige, con un organismo de control que tiene mucho más que ver con una dictadura comunista o una dictadura fascista que con un Estado democrático. Y además progresivamente se va vaciando cada vez más a los estados de soberanía, de capacidad de maniobra, hasta el punto en el que hemos llegado ahora, en el que Ursula von der Leyen pues parece que va a cumplir su sueño húmedo de acabar con el requisito de unanimidad para que se sacar adelante políticas europeas
que afecten al core, al núcleo duro de todos los países, ¿no? Entonces, lo que estamos es en un proceso de reducción de la democracia, ir hacia un modelo mucho más vertical, con unas grandes empresas, además, que no son competitivas, porque la propia Unión Europea y el propio diseño desde Washington no ha facilitado esta competitividad. Si a eso le sumamos la obsesión por la regulación que ha habido en Europa, lo que tenemos es consecuencia directa de lo que hemos hecho. Claro, ¿existe posibilidad de que haya una nueva Europa? Existe una posibilidad. Para eso tendrían que recuperar algunos Estados-nación soberanía. A lo mejor, precisamente como efecto colateral de este movimiento que te comentaba del Departamento de Estado norteamericano, a lo mejor hay un sentimiento en más países de que pueden tener mando en plaza. Es decir, si Meloni en Italia, si Víctor Orbán, si Fico en Eslovaquia, veremos lo que pasa en las elecciones en Francia, vemos cómo empiezan a tener cierta capacidad de maniobra y son capaces de poderle decir no a la alta burocracia europea, pues a lo mejor vemos una reconfiguración y podemos aspirar a tener, primero, recuperar parte de la soberanía nacional y luego, posteriormente, pues sí, hacer una integración de forma federal, pero sin tratados totalitarios como el propio Tratado de Lisboa, que lo que hizo básicamente fue pasar por encima de las decisiones de los ciudadanos. Eso había que haberlo votado, se votó en algunos países, salió que no, y entonces decidieron votarlo en los parlamentos, que es como se hacen ahora las cosas. No hay referéndums, hay votación parlamentaria. Claro, todo esto es un problema y es un porque se ha enquistado la enfermedad durante mucho tiempo. Mucha gente puede preguntar, bueno, ¿pero es posible darle la vuelta a la situación? Hombre, para darle la vuelta lo primero que hay que hacer es ser consciente de que tienes un problema. Por eso se llama el libro El diablo está entre nosotros. Claro. Porque, claro, tenemos que preguntar, oiga, vale, los chinos son muy malos, los rusos son muy malos, los países del Golfo son muy malos, Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, la política norteamericana del ordeno y mando, del palo y de la zanahoria, muy bien, ¿y nosotros qué vamos a hacer nosotros con nuestra casa? Tendremos que limpiar primero nuestra casa, tendremos que preguntarnos a qué intereses sirve el canciller alemán, que fue el director de BlackRock en Europa y que acaba ahora mismo de enterrar el CACE europeo para comprarle F-35 a Estados Unidos. Tendremos que preguntarnos quién es Macron, quién le ha puesto ahí. Los mismos que pusieron a Epstein, la casa Rothschild. Macron ha trabajado toda su vida para los Rothschild. Tendremos que preguntarnos quién es Ursula von der Leyen y por qué salió del Ministerio de Defensa alemán con un caso de corrupción flagrante. Christine Lagarde, condenada, presidenta del Banco Central Europeo, y condenada por entregar un maletín de dinero público al empresario Bernard Tapie por orden de Nicolas Sarkozy. Lo primero que tenemos que hacer es sacar a todos esos corruptos que tenemos en los organismos y a partir de ahí, pues reclamar a nuestros gobernantes una cierta limpieza. Claro, en estados democráticos, al menos formalmente, necesitan nuestra voluntad para pasar por el aro. Y por eso yo incido mucho en el libro de que a lo mejor en China una revolución o una caída del caballo de este tipo no es posible, pero en Europa sí, porque necesitan que nosotros voluntariamente vayamos siguiendo el camino. Si ellos nos marcan un camino y nosotros decimos que no vamos, pues les obligamos a adoptar decisiones al respecto, y hay algunos ejemplos en los últimos tiempos en los que hemos visto como si el pueblo realmente, o sea, hay una masa crítica que no acepta el tema, o como decía José María García, no acepta comulgar con ruedas de molino, pues entonces tendrán que ir variando y tendrán que ir modelando las cosas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, este camino es lento, es complicado y conlleva responsabilidad y criterio, y eso es lo último que quieren muchas personas, ¿no? Tener responsabilidad y criterio. ¿Qué opinión te merece la Agenda 2030? Bueno, la Agenda 2030 es una agenda diabólica porque dice una cosa y es justo la contraria. Uno se coge todos los objetivos de desarrollo sostenible, que es básicamente la Agenda 2030 se compone de una serie de objetivos de desarrollo sostenible. Uno lo analiza y dice, bueno, pues estupendo, ¿quién no va a querer que se acabe la pobreza en el mundo? ¿Quién no va a querer que todo el planeta tenga acceso a agua potable? Tengamos una justicia como tal, que haya una separación de poderes. Bueno, pues sí, todo esto pues está muy bien, es una carta de los Reyes Magos, está muy bien. Ahora, ¿qué se hace para conseguir esos objetivos? Se hace justo lo contrario de lo que hay que hacer para conseguir esos objetivos. Entonces, hay una especie de negativo, como en las fotografías de la Agenda 2030, que además es una imagen que recurrentemente aparece en Internet, donde se dice, no, el objetivo no es acabar con la pobreza en el mundo, el objetivo es que haya cada vez más pobres. Porque si hay cada vez más pobres, entonces el control es más efectivo. Solo hace falta ver las decisiones que toman los políticos en materia económica. La impresión ilimitada de liquidez que reduce poder adquisitivo. Ir subiendo progresivamente salarios mínimos mientras te vas cargando la estructura productiva de la economía de tal manera que ya ni siquiera las pequeñas y medianas empresas pueden pagar esos salarios mínimos.
empleo sumergido derivado precisamente de esas políticas. Políticas asistencialistas que al principio pueden venir muy bien, pero luego al final pues acabas un poco como el abrazo del oso, que es lo que le ha pasado al sector agricultor español, que si lo hubieran dejado competir en igualdad de oportunidades con el resto, pues habríamos sido una potencia global. En lugar de eso, sistemas de cuotas con la política agrícola común. Entonces, al final, son una serie de decisiones, una marca, un eslogan, que queda muy bien, con un concepto también completamente falaz, que es el de lo sostenible. Lo sostenible es un concepto, yo esto lo llamo la soga verde. La soga verde porque es una cuerda con la que nos ahorcamos. Y que tiene mucho que ver también con la narrativa de la emergencia climática. Esto es un constructo ideológico basado en ciencia manipulada y promovido por entidades como el Club de Roma. El Club de Roma es una entidad que en los años 70 del pasado siglo, en ese momento en el que te he comentado antes que hay algunas cosas que van cambiando, es el momento en el que se crea el Foro Económico Mundial, se crea también la Trilateral. El Club de Roma crea el concepto de lo sostenible para fomentar y promover un decrecimiento económico. Un decrecimiento económico que, bueno, pues tiene sus partidarios, y no voy a entrar yo en un análisis económico del tema, que no comparto, pero bueno, puede ser completamente respetable. El problema es que las personas que pusieron en marcha este club consideraban que el mayor enemigo del mundo era la propia humanidad, ¿no? Así empieza uno de los libros del Club de Roma, con lo cual pues ya tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de gente, ¿no? Y luego, bueno, pues también se ha empleado para promover determinadas corrientes migratorias. Primero se crean guerras, luego se promueven corrientes migratorias, que al final pues acaban justificando imponer controles biométricos y utilizar la tecnología para el control social, que es lo que estamos ahora. Entonces la Agenda 2030, desde ese punto de vista, pues es justo lo contrario de lo que dice ser, y ha servido como un eslogan o como una marca para imponer políticas liberticidas. Y yo creo que esto sí que ha calado en la población. Yo creo que hay mucha gente que ya empieza a darse cuenta de que del dicho al hecho hay un trecho, y que hay mucha distancia entre lo que nos han dicho que era la Agenda 2030 y lo que realmente es, ¿no? Hablamos con Lorenzo Ramírez de su libro, un libro que se titula El diablo entre nosotros, y en el que viene a mostrar lo que es el nuevo desorden mundial. Sí, desorden mundial, tal y como estamos comentando. Una última pregunta, Lorenzo. Cuando hablamos de todo esto, se marca como una especie de punto de inflexión la pandemia. Se habla de una deutocracia pandémica. ¿La pandemia fue un punto de inflexión o solo aceleró un plan que ya estaba en marcha? La pandemia sirvió a muchos intereses, había muchos elementos y muchos planes que estaban en el cajón esperando a ser lanzados, y la pandemia fue una oportunidad. Fue una oportunidad para realizar experimentos en tiempo real. No ya estoy hablando desde un punto de vista sanitario, sino sobre todo desde un punto de vista de ingeniería social y de política económica. Haz de cuenta que justo antes de la pandemia venía ya otra crisis financiera importante. Esto, claro, ahora ya pues mucha gente echa la vista atrás, y cuando uno piensa en los últimos meses de 2019 y de 2020, pues parece que es lo único que tiene en la cabeza de la pandemia, pero en aquel octubre del 2019 la Reserva Federal tuvo que poner un mecanismo de urgencia en marcha, porque se le iba al garete la banca norteamericana. Estábamos viendo como pues todo en el plano económico, todas los elementos que en el año 2008 pues se nos habían solucionado, habían generado una crisis endémica, y entonces lo que se hace es justificar la mayor creación de liquidez de dinero de la nada de la historia. Es decir, durante esos 2020-2021 se crearon la mayor cantidad de euros y de dólares de toda la historia, y esto luego generó una ola inflacionaria que hemos estado sufriendo y que seguimos sufriendo, pérdida de poder adquisitivo, pérdida de valor de la moneda, y era necesario una excusa, ¿no?, para poder realizar todo esto. Entonces, desde ese punto de vista, cuando sucedió la pandemia, rápidamente la idea fue esta, ¿no? Hay que recordar y hay que decir que en Europa la mayor cantidad de dinero creado de la nada fue a parar a empresas alemanas. Digo porque luego siempre hay un discurso de que parece que son los países del sur los que se benefician. No, los que se han beneficiado siempre de esa política son los países, sobre todo el norte y en concreto Alemania. Y luego, desde un punto de vista sobre todo de desestructuración de la sociedad, la pandemia fue perfecta porque se consiguió algo con lo que los ingenieros sociales llevan soñando desde hace mucho tiempo, que es aislar al individuo en su propio domicilio y prácticamente cortarle lazos afectivos y personales a un nivel prácticamente diabólico. Esto es un poco lo que plantea en George Orwell en su libro en 1984, que es la sociedad en la que todos viven aislados y con una pantalla que les está vigilando en todo momento y lugar, y aquello pues fue una oportunidad para muchos, hasta el punto de que hay algunos autores, como el presidente del Foro Económico Mundial, que escribió un libro, se llama
COVID-19 de Great Reset, donde vieron la oportunidad para hacer una especie de reinicio social, implantando políticas absolutamente totalitarias y liberticidas, empleando la tecnología y empleando sobre todo el terror, ¿no? Entonces ellos en sus presentaciones decían siempre que la pandemia era una oportunidad. Estaba muriendo gente, estaban imponiendo restricciones en el movimiento, estaban justificando destruir la esencia de las economías, la esencia del ahorro, la esencia de inversión, y nos estaban diciendo que era una oportunidad. Entonces, yo creo que ahí se pasaron un poco de frenada y se les dio demasiado la matrícula. Pero yo, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que fue más lo segundo, ¿no? Que fue más una oportunidad para acelerar determinadas agendas que estaban en marcha y sobre todo ver hasta qué punto la sociedad podía aguantarlas, podía soportarlas y en definitiva podía admitirlas. Y en muchos aspectos fue un fracaso, porque mucha gente, yo creo que ahora, insisto, con independencia del tema sanitario, echa la vista atrás y se da cuenta de que vivimos un episodio de ingeniería social. Algunos incluso pudieron entender, ¿no?, lo que pasaba en esos países totalitarios de mediados del siglo pasado, cuando los gobiernos pedían a la gente que saliera con el brazo en alto y salíamos a aplaudir desde un balcón, no se sabe muy bien a qué, y aceptamos voluntariamente pues, una serie de medidas que luego en la investigación que se llevó a cabo en el Congreso de Estados Unidos, el propio Anthony Fauci, el gran zar del aparato sanitario norteamericano, dijo que prácticamente todas las medidas que nos obligaron a adoptar se las habían inventado en una sala haciendo brainstorming y que habían determinado que eran muy buenas para ver hasta qué punto la gente podía aguantar bajo la bota de estas élites, unas élites que también quiero dejarlo esto muy claro, ¿no? Porque mucha gente pregunta y dice, bueno, pero las élites que nadie conoce, no, son élites con nombres y apellidos, y yo les pongo nombres y apellidos en el libro. Puede haber ramas superiores que estén por encima, pues no lo niego, pero vamos, hay agentes que están muy claros, están los bancos centrales, está el Consejo de Relaciones Exteriores, está la Comisión Trilateral, el Real Instituto de Asuntos Exteriores, está el Foro Económico Mundial, están figuras como Larry Fink, de BlackRock, JP Morgan, Soros, Klaus Schwab, etcétera, etcétera, etcétera. En el libro pues lo que intento es, de una manera temática y pues separándolo en capítulos que yo creo que así se puede leer de forma individual, no, pues poner nombres y apellidos y explicar los riesgos que tenemos si no somos conscientes de lo que tenemos encima de la mesa, porque ya nos están diciendo que puede haber futuras pandemias, puede haber un escenario bélico en Europa, puede haber una ola de ciberataques que amenacen la estabilidad energética y la estabilidad eléctrica del país. Vivimos un apagón nosotros hace muy poco precisamente por la falta de disponibilidad y de eficiencia, ¿no?, de las políticas gubernamentales. Entonces vamos a vivir esos escenarios, y si estamos preparados mentalmente y sabemos qué mecanismos de control social se van a poner en marcha, bueno, pues en buena medida seremos capaces, a lo mejor no de evitarlos, pero sí de evitar el volvernos locos y acabar perdiendo nuestra esencia. Decía Orwell en el libro 1984, que es una cita que últimamente digo mucho porque yo he leído el libro un montón de veces, y de hecho en un programa de radio hice una especie de serial con este libro, y se me había escapado una cita que la considero fundamental en estos tiempos que corren, y es: lo importante no es seguir estando vivos, lo importante es seguir siendo humanos y seguir viviendo, porque aunque sigamos viviendo, si dejamos de ser humanos, pues entonces perderemos toda nuestra esencia. Y hay una agenda también dirigida un poco a acabar con ese componente humano, porque hay una guerra también espiritual a ese nivel, ¿no?, que con independencia de lo que pueda creer, de las creencias que tenga cada uno, existe y también enfrenta poderes a lo largo y ancho del planeta. Pues era Lorenzo Ramírez, que nos ha acompañado hoy, esta noche, para darnos unas pinceladas de este libro que plantea que nuestra humanidad es víctima de una operación psicológica global que usa el miedo, que usa el caos como una herramienta para justificar la entrega de libertades y la instauración de un poder supranacional no electo, con tintes desde luego transhumanistas y totalitarios, y que de alguna forma pueden acceder a este libro, que yo les garantizo que es muy sorprendente, que lleva por título El diablo está entre nosotros. Lorenzo, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo, y espero y deseo que sigamos abriendo los ojos con obras como estas. Muchísimas gracias, pues por darme un altavoz y por la entrevista. La verdad es que pues cada día
la gente demanda más investigaciones independientes y, bueno, pues también el periodismo independiente que permite que estas obras pues puedan tener la difusión que, bueno, pues la propia audiencia reclama. Así que nada, encantado, mando un fuerte abrazo y no será la última vez seguro que estaré con toda vuestra audiencia. Un abrazo, Lorenzo, gracias. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.